Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Quintero y junto a mi compañera María Catalina Rojas vamos a hablar sobre las disputas territoriales de Gibraltar, Ceuta, Melilla y la isla de los Perejiles. Comenzando por el tema de Gibraltar, Gibraltar es un territorio de ultramar británico ubicado en la península ibérica, más específicamente en el sur de España, eh, el cual colinda con el mar Mediterráneo y con el estrecho de Gibraltar, por lo cual es una zona de importancia estratégica. Bueno, los antecedentes de la disputa territorial entre el Imperio Español y el Reino Unido datan de 1713, donde el Reino Unido y España firman el Tratado de Utrecht, a partir del cual se dan las condiciones para que el Reino Unido ocupe este territorio, que es casi dos tercios de este istmo, esta formación territorial, y las aguas territoriales. Sin embargo, este mismo tratado no entregaba pues la soberanía total sobre el territorio, sino simplemente un uso exclusivo sobre el puerto. Bueno, otro antecedente importante es que en 1810 se hizo posible la ampliación de la extensión territorial de Gibraltar por parte de los británicos, teniendo en cuenta que durante esta época se celebraron, pues ocurrieron las guerras napoleónicas, con las cuales Napoleón invadió España y el Imperio Español no pudo responder y los británicos aprovecharon la situación para desmontar las vallas que había instalado el Imperio Español y pudieron extender pues el territorio de Gibraltar hacia el norte, con lo cual ganaron varios kilómetros. Eh, Otro de los antecedentes importantes es que España retira parte de sus fuerzas armadas en, en el periodo de la fiebre amarilla entre 1815 y 1845, teniendo en cuenta que la situación humanitaria hizo que España considerara necesaria pues el retiro de sus fuerzas armadas y de los fuertes que estaban establecidos entre ambos territorios, lo cual le dio también una oportunidad al Imperio Británico de extender su territorio otros kilómetros más hacia el norte. Y finalmente un referendo realizado en 1967 en Gibraltar, donde se le consultaba a los ciudadanos de Gibraltar que si tenían interés de continuar y de seguir así siendo parte del imperio del, eh, perdón, del Reino Unido, o si querían convertirse en un estado independiente o si preferían la sucesión hacia España, con lo cual la mayoría de los participantes del referendo ratificaron su interés por continuar bajo la sumisión del imperio del Reino Unido. Bueno, entonces las posiciones acerca del Reino de España y del Reino Unido dentro de este tema parten desde la España. Por un lado, España habla de que el Tratado de Utrecht no concede la soberanía total sobre el territorio de Gibraltar y se delimitaban pues el uso del territorio terrestre y de los puertos. Además que España se apega a la declaración de la ONU de 1946, donde se habla de un territorio que tiene que ser descolonizado por el Reino Unido y en esa medida, entonces, España busca, a partir de estos dos argumentos, que poder acceder a ese territorio. Y este es un conflicto que todavía no se ha podido resolver entre ambos países. Por otro lado, el Reino Unido defiende su derecho al reconocimiento del espacio marítimo de las 12 millas náuticas, pues siguiendo la idea de de la Convención de Viena sobre el derecho del mar y habla de que el Tratado de Utrecht
les concede soberanía total sobre este territorio de Gibraltar y además del referendo que legitima la, la ocupación y la soberanía británica. Finalmente, la Unión Europea, el bloque comunitario al que pues, pertenecía el Reino Unido hasta hace poco y el que España es un miembro activo, la Unión Europea habla de que a partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se sostiene que el territorio de Gibraltar no no está plenamente reconocido como un territorio eh, soberano del Reino Unido, sino que es parte de una disputa que todavía no ha sido arreglada y lo cual fortalece un poco la posición de España. Por otro lado, el tema de Gibraltar y el Brexit, por un lado, Pedro Sánchez, el presidente de España, en el año 2018 sostenía que no tienen todas las garantías que quisieran sobre el tema de Gibraltar y no creen que haya un acuerdo a nivel comunitario y entonces mantienen el veto a la salida del Reino Unido mientras no ocurriera un acuerdo sobre este tema, pues teniendo en cuenta que esta declaración es del año 2018. Eh, por otro lado, se reconocen dos propuestas para la permanencia de Gibraltar, un texto del Instituto, del Real Instituto Elcano, a través de la cual pues España primero ofrecía una cosoberanía eh, entre Gibraltar y el Reino de España para que el Reino de España pudiera manejar las relaciones exteriores de Gibraltar y Gibraltar pudiera pues desarrollar su administración de manera propia. Además de la propuesta de la propuesta de Gibraltar, que trató de hacer gestiones ante las autoridades comunitarias para poder eh, permanecer en en la Unión Europea. Sin embargo, pues las autoridades comunitarias le rechazaron esta propuesta teniendo en cuenta que el miembro que representa las relaciones exteriores de Gibraltar sigue siendo el Reino Unido y en esa medida pues la Unión Europea reconoce al Reino Unido como el estado al que Gibraltar debe sus relaciones exteriores. Finalmente, em, pues sí, se da este reconocimiento sobre las relaciones exteriores de Gibraltar y se lo delimita como un territorio en disputa entre el Estado español y el Reino Unido. Bueno, eh, avanzando con las disputas territoriales que les vamos a presentar, seguimos con la de Ceuta. Ceuta es un territorio de España que que está ubicado en en el territorio africano, en el norte de Marruecos, colinda con el mar Mediterráneo y del que se tienen más noticias sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes y de diferentes tipos de controversias en derechos humanos y en políticas migratorias que otra, otra cosa. Bueno, mi compañera María Catalina va a contar más adelante los antecedentes que sostienen los conflictos entre Marruecos y España referentes a a estos territorios que empezamos a mostrarles. Sin embargo, las controversias que se pueden mencionar dentro del territorio de Ceuta, pues está primero la reclamación de Marruecos a través del rey Mohamed VI, que siempre ha mencionado que estos territorios se habían convertido en centros
de contrabando que afectan a la economía de Marruecos y que son centros básicamente de migración clandestina y de migración ilegal que afecta directamente a Marruecos. Por otro lado, está la ocupación y los presidios españoles en la zona, que es la forma en la que las autoridades marroquíes describen la administración española por parte en Ceuta, a la que llaman eh, que es una ocupación y que son presidios donde se encierra a población que de muchas maneras comparte cierta cultura con los marroquíes, por la religión musulmana, entre otros aspectos. Finalmente, el tema que había mencionado antes, el tema clave en Ceuta y por el que España y Marruecos sostienen, digamos, una relación un poco más cercana, es el de la inmigración ilegal, teniendo en cuenta que han establecido un grupo permanente sobre la migración hispano-marroquí desde el año 2003, teniendo en cuenta pues el aumento de migrantes africanos que atraviesan las verjas instaladas en este territorio de Ceuta para poder acceder al territorio español y a la Unión Europea, en este caso también. Entonces, pues hay una cooperación, hay un acercamiento próximo entre las autoridades de la seguridad, teniendo en cuenta que la Guardia Civil Española y la Policía Marroquí trabajan conjuntamente en lo que se llaman devoluciones en caliente o la captura de los migrantes irregulares, a los cuales los capturan las autoridades españolas, lo devuelven a la policía marroquí y sobre la que eh, diferentes ONGs como Human Rights Watch y Amnistía Internacional hablan de múltiples vejaciones a los derechos humanos de los migrantes que pasan por esta zona. Y finalmente, pues la vigilancia permanente de estas zonas se debe principalmente a la valla de Ceuta que les mostraba en la imagen anterior y una valla de más de 6 metros que es la que impide el paso de los migrantes africanos. Entonces, mi compañera continuará explicando las controversias sobre Melilla y la isla de los Perejiles. Gracias. Mi nombre es María Catalina Rojas y voy a exponer sobre las controversias territoriales en Melilla e Isla de Perejil. La isla de Perejil está situada en el estrecho de Gibraltar y su valor está dado por su posición geográfica, ya que se encuentra a 22 kilómetros de Gibraltar, a 13 kilómetros del punto más cercano de la península ibérica, a 3 kilómetros de Bensú en Ceuta, como se puede ver en el mapa, y aproximadamente a 250 metros de las costas de Marruecos. Dada esta cercanía geográfica, Marruecos da por sentado que este islote es de su pertenencia. Al igual que las aguas territoriales de Ceuta y Melilla y los peñones e islas, Marruecos afirma que la isla de Perejil se encuentra en aguas interiores propias. Sin embargo, no cuenta con los soportes jurídicos ni históricos para proclamar soberanía sobre el territorio. Por su parte, España sí posee títulos históricos y jurídicos para reclamar la soberanía española sobre la isla. Actualmente la isla se encuentra deshabitada, sin embargo, es posible reconocer que España sí reconoce el territorio como propio a partir del último mapa español, el cual fue editado por el Ministerio de Administraciones Públicas, en donde se señala que la isla de Perejil hace parte del territorio soberano español.
Hay una serie de fechas que se encuentran vinculadas a estos títulos históricos donde se destaca la ocupación de Portugal a Ceuta en 1415, ya que es en este momento que la isla pasa a ser dependencia portuguesa y en 1580 España, al anexionarse Portugal, se anexiona también esta isla. Es a partir de entonces que se empiezan a desarrollar una serie de proyectos para fortificar, para artillar la isla. Son proyectos que no se llevan a cabo, sin embargo, estos son los títulos históricos que le permiten a España proclamar soberanía sobre la isla. La primera ocupación constatada de dicha isla tuvo lugar en 1808, cuando la guarnición de Ceuta ocupó en plena guerra de independencia la isla para vigilar el paso de los buques franceses. Es importante destacar en este punto que no solo España y Marruecos han reconocido el valor de dicha isla, sino que potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña en su momento también lo hicieron. En 1835 Estados Unidos planteó el proyecto de instalar una estación carbonera en la isla. Sin embargo, por presiones inglesas no se pudo desarrollar, no se llevó a cabo el proyecto, y en 1901 Gran Bretaña solicitó la extracción de piedra de la isla para llevar a cabo un proyecto. El primer problema de soberanía que respecto a la isla tuvo lugar en 1860 con el Tratado de Tetuán. El problema radicó en el hecho de que los límites establecidos en el tratado respecto al territorio de Ceuta no coincidían con los límites reales. Es decir, si bien no se establecía de manera explícita que la isla de Perejil hiciera parte del territorio soberano de Ceuta, los límites que se plantearon sí albergaban el espacio en el cual se encuentra la isla, por lo cual, según el tratado, la isla de Perejil pertenecería al espacio de Ceuta. Sin embargo, los límites trazados fueron otros. Adicionalmente, se ha señalado que no existe un tratado bilateral en el cual se reconozca por ambas partes la soberanía del uno o del otro en el territorio. Sin embargo, eh, en el espíritu de Barajas de 1963, donde se establecen los acuerdos entre España y Marruecos, sí se estableció un pacto táctico, el cual básicamente implicaba que ambas partes se mantendrían al margen y no proclamarían soberanía sobre dicho territorio, ni tampoco harían ocupación de este. Sin embargo, en el 2002 tuvo lugar el incidente de la isla de Perejil. Este incidente tuvo lugar en un contexto en el cual las relaciones diplomáticas entre las partes no eran las mejores, ya que en el 2001 un embajador español fue retirado de Marruecos. Básicamente, este incidente se trató de la ocupación militar por parte de Marruecos de la isla de Perejil, bajo el argumento de que se encontraban desarrollando un operativo antidrogas. Esto ya que la estructura de la isla permite albergar contrabando. Las primeras medidas tomadas por parte del gobierno español fueron de carácter diplomático, buscando que el gobierno de Marruecos levantara la ocupación militar. Ante una negativa por parte del gobierno de Marruecos, el gobierno español procedió a desarrollar una operación para conseguir el repliegue de las tropas de Marruecos del territorio de la isla. Este operativo tuvo lugar el 17 de julio y concluyó con el retiro de las tropas de Marruecos del territorio. Como se puede ver en la imagen, está explicado de manera detallada cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo por parte del gobierno para dicho fin. A pesar de que no se llegó a un tratado posterior al conflicto,
el acuerdo fue de mantener el status quo previo a dicho conflicto, es decir, que ninguno de los estados sería reconocido como soberano sobre el islote. En la actualidad, la isla de Perejil sigue estando deshabitada y a pesar de que ambas partes consideran tener los argumentos para reclamar soberanía sobre dicho territorio, ninguno de los dos procede a realizar acciones o tomar decisiones o declaraciones que puedan ser percibidas como una amenaza por la otra parte. En cuanto a las controversias territoriales que conciernen al territorio de Melilla, tienen un componente histórico más profundo. Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo. Hace parte de los territorios españoles que se encuentran al norte de África. Marruecos, desde su independencia, ha suscitado la necesidad de tener una unidad territorial, por lo cual ha solicitado ante la ONU, ante el Comité de Descolonización, la situación de Ceuta, Melilla y otros territorios costeros vecinos, solicitando que se les sea concedida la soberanía sobre dichos territorios. Por su parte, España reconoció a Melilla como una ciudad autónoma a través de la Constitución de 1978, pero ha hecho presencia en dicho territorio desde 1497, cuando conquistó el territorio tras la rebelión por parte del pueblo contra el sultán del Fez en 1494. Después de que el pueblo se rebelara, eh, las condiciones del territorio en donde hoy se levanta Melilla eran desastrosas, todo quedó en ruinas, deshabitado, y lo que la corona española procedió a hacer fue a reconstruir el terreno devastado, y la ciudad de Melilla fue reconocida en 1613. Si bien a lo largo de la historia de esta ciudad autónoma se han desarrollado una serie de tratados en los cuales ambas partes, tanto España como Marruecos, reconocen la soberanía sobre el territorio, el gobierno de Marruecos sigue aludiendo a la necesidad de alcanzar una unidad territorial y sigue en la búsqueda de recuperar aquellos territorios españoles en el norte de África. Algunos de los tratados, por mencionarlos, en los cuales ambas partes reconocieron la soberanía española del territorio y se planteó el desarrollo de un vínculo diplomático, fueron el Convenio de Amistad y Comercio en 1780, el Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca en 1799 e incluso en el Tratado de Paz de Marrakech en 1894. A pesar de que legalmente el territorio de Melilla es reconocido como una ciudad autónoma española, además de el proceso que se desarrolló por parte de Marruecos en 1975 ante la ONU. En reiteradas ocasiones de manera interna, el gobierno, los diferentes partidos políticos han instado al gobierno de Marruecos, al gobierno marroquí, para que siga en la lucha para recuperar estos territorios que se consideran enclaves coloniales y pueda alcanzar la unidad territorial que se está buscando.